Marcos 10:17. Salido al camino, corrió a él uno que arrodillándose le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no adulterarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, no defraudarás, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, poniendo en él los ojos, le amó y le dijo: Una sola cosa te falta. Vete, vende cuanto tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Ante estas palabras se anubló su semblante y fuese triste, porque tenía mucha hacienda. Mirando en torno suyo, dijo Jesús a los discípulos: Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen hacienda. Los discípulos se quedaron espantados al oír esta sentencia. Tomando entonces Jesús de nuevo la palabra, les dijo: Hijos míos, cuán difícil es entrar en el reino de los cielos. Es más fácil a un camello pasar por el hondón de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Más aún se pasmaron y decían entre sí: Entonces, ¿quién puede salvarse? Fijando en ellos Jesús su mirada, dijo: A los hombres sí es imposible, mas no a Dios, porque a Dios todo le es posible. Pedro entonces comenzó a decirle: Pues nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. Respondió Jesús: En verdad os digo que no hay nadie que, habiendo dejado casa o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o campos, por amor de mí y del Evangelio, no reciba el céntuplo ahora en este tiempo en casas, hermanos, hermanas, madre e hijos y campos, con persecuciones y la vida eterna en el siglo venidero. Y muchos primeros serán los últimos, y los últimos los primeros. Iban de camino subiendo hacia Jerusalén, y Jesús caminaba delante, mientras ellos iban sobrecogidos, siguiéndole medrosos. Tomando de nuevo a los 12, comenzó a declararles lo que había de sucederle. Subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, que le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él y le escupirán, y le azotarán y le darán muerte, pero a los 3 días resucitará. Se le acercaron Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, diciéndole: Maestro, queremos que nos hagas lo que vamos a pedirte. Díjoles él: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le respondieron: Concédenos sentarnos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu gloria. Jesús les respondió: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber o ser bautizados con el bautismo con que yo he de ser bautizado? Le contestaron: Sí que podemos. Les dijo Jesús: El cáliz que yo he de beber lo beberéis, y con el bautismo con que yo he de ser bautizado, seréis bautizados vosotros. Pero sentaros a mi diestra o a mi siniestra no me toca a mí dároslo, sino que es para aquellos para quienes está preparado. Los 10, oyendo esto, se enojaron contra Santiago y Juan, pero llamándolos Jesús así, les dijo: Ya sabéis cómo los que en las naciones son considerados como príncipes las dominan con imperio, y sus grandes ejercen poder sobre ellas. No ha de ser así entre vosotros. Antes, si alguno de vosotros quiere ser grande, sea vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, sea siervo de todos. Pues tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Llegaron a Jericó. Al salir ya de Jericó con sus discípulos y una considerable turba, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego que estaba sentado junto al camino, oyendo que era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar y a decir: Hijo de David, Jesús, ten piedad de mí. Muchos le increpaban para que callase, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten piedad de mí. Se detuvo Jesús y dijo: Llamadle. Llamaron al ciego diciéndole: Ánimo, levántate, que te llama. Él arrojó su manto y saltando se allegó a Jesús. Tomando Jesús la palabra le dijo: ¿Qué quieres que te haga? El ciego le respondió: Señor, que vea. Jesús le dijo: Anda, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Marcos 11. Y cuando se aproximaban a Jerusalén, a Betfagé y Betania,
junto al monte de los Olivos, envió a 2 de los discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente, y luego que entréis en ella encontraréis un pollino atado, sobre el que nadie montó aún. Soltadlo y traedlo. Si alguno os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decidle: el Señor tiene necesidad de él, y al instante os lo volverá a traer aquí. Se fueron y encontraron el pollino atado a la puerta fuera en el cruce del camino y lo soltaron. Algunos de los que allí estaban les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos les contestaron como Jesús les había dicho y los dejaron. Llevaron el pollino a Jesús y echándole encima sus vestidos montó en él. Muchos extendían sus mantos sobre el camino, otros cortaban follaje de los campos, y los que le precedían y le seguían gritaban: Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que viene de David nuestro Padre, Hosanna en las alturas. Entró en Jerusalén en el templo y echando una mirada alrededor, sobre todo ya de tarde, salió para Betania con los 12. Al día siguiente, al salir ellos de Betania, sintió hambre, y viendo de lejos una higuera con hojas, se fue por si encontraba algo en ella, y llegándose a ella, no encontró nada sino hojas, porque no era tiempo de higos. Tomando la palabra, dijo: que nunca jamás coma ya nadie fruto de ti. Los discípulos le oyeron. Llegaron a Jerusalén y entrando en el templo se puso a expulsar a los que allí vendían y compraban, y derribó las mesas de los cambistas y los asientos de los vendedores de palomas. No permitía que nadie transportase objeto alguno por el templo, y los enseñaba y decía: ¿no está escrito: mi casa será casa de oración para todas las gentes? Pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Llegó todo esto a oídos de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y buscaban cómo prenderle, pero le temían, pues toda la muchedumbre estaba maravillada de su doctrina. Cuando se hizo tarde, salió de la ciudad. Pasando de madrugada, vieron que la higuera se había secado de raíz. Acordándose Pedro le dijo: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. En verdad os digo que si alguno dijere a este monte: quítate y arrójate al mar, y no vacilar en su corazón, sino que creyere que lo dicho se ha de hacer, se le hará. Por esto os digo: todo cuanto orando pidiereis, creed que lo recibiréis y se os dará. Cuando os pusiereis en pie para orar, si tenéis alguna cosa contra alguien, perdonadlo primero, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestros pecados. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Llegaron de nuevo a Jerusalén y paseándose él por el templo, se le acercaron los príncipes de los sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué poder haces estas cosas, o quién te ha dado poder para hacerlas? Jesús les contestó: también voy a haceros yo una pregunta, y si me respondéis, os diré con qué poder hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Respondedme. Comenzaron a cavilar entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá: pues ¿por qué no habéis creído en él? Pero si decimos que de los hombres, es de temer la muchedumbre, porque todos tenían a Juan por verdadero profeta. Respondiendo pues a Jesús, le dijeron: no sabemos. Y Jesús les dijo: entonces tampoco yo os digo con qué poder hago estas cosas. Marcos 12. Comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña y la cercó de muro, y cavó un lagar, y edificó una torre y la arrendó a unos viñadores, y se partió lejos. A su tiempo envió a los viñadores un siervo para percibir de ellos la parte de los frutos de su viña, y agarrándole le azotaron y le despidieron con las manos vacías. De nuevo les envió otro, y le hirieron en la cabeza y le ultrajaron. Envió otro, y a éste le dieron muerte. Igualmente a muchos otros, de los cuales a unos los azotaron y a otros los mataron. Le quedaba todavía uno, un hijo amado, y se lo envió también el último, diciéndose: a mi hijo le respetarán. Pero aquellos viñadores se dijeron para sí: este es el heredero. Ea, matémosle y será nuestra la heredad. Y asiéndole, le mataron y le arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá y hará perecer a los viñadores y dará la viña a otros. ¿Y no habéis leído esta escritura: la piedra que desecharon los edificadores, esa vino a ser cabeza de esquina? Del Señor viene esto y es admirable a nuestros ojos.
Buscaban apoderarse de él, pero temían a la muchedumbre, pues conocieron que de ellos había sido dicha la parábola, y dejándole se fueron. Le enviaron a algunos de los fariseos y herodianos para sorprenderle en alguna declaración. Llegados le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero, que no te da cuidado de nadie, pues no tienes respetos humanos, sino que enseñas según verdad el camino de Dios. ¿Es lícito pagar el tributo al César o no? ¿Debemos pagar o no debemos pagar? Él, conociendo su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme un denario que lo vea. Se lo trajeron y les dijo: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos dijeron: del César. Jesús replicó: Dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se admiraron de él.